Un saludo cordial, estimados amigos. Una vez más con ustedes el pastor Luis Eguiluz. En esta oportunidad para compartir el repaso de la lección para esta semana, la lección 4, el poder de la oración, interceder por otros. La lección de esta semana nos lleva a la oración intercesora. Cómo nosotros podemos buscar a las personas que necesitan de Dios, cómo hacer amigos, pero para esto la preparación del corazón es importante. El versículo para esta semana se encuentra Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La lección nos lleva a este punto tan importante de acercarnos a Dios con un espíritu de oración, pero buscando que interceder por aquellos que están pasando por necesidad, problemas, situaciones difíciles. Nuestro corazón debe ser abierto para que el Espíritu Santo entre. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y oramos unos por otros, el poder de Dios se manifiesta. La lección de esta semana nos lleva a ver esa necesidad de oración. Encontramos en toda la Biblia diferentes oraciones poderosas a través de las cuales los hijos de Dios han visto el poder maravilloso de Dios obrando. En el Nuevo Testamento también la iglesia tenía una necesidad de orar, y cuando ellos oraron, estando juntos, congregados, el templo, dice, el lugar donde estaban tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar con fervor la palabra de Dios. Así que los discípulos oraron, lo cual nos mueve a nosotros también a tener ese mismo espíritu, un espíritu de oración. Como resultado, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese poder maravilloso de Dios se manifestó en ellos y comenzaron a predicar, comenzaron a manifestar las maravillas de Dios, sus testimonios, comenzaron a hablar, dice, con denuedo, con poder. Y la intercesión por los demás era algo que ellos sentían como una necesidad imperante, ¿no? Dios obra en nuestros corazones cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Dios nos da la sabiduría necesaria para que podamos dar las palabras que el pueblo necesita, que las personas necesitan oír. Y esto atrae a los demás hacia sí mismo, porque Dios está llamándolos, Dios está buscando a las personas y Él las atrae hacia sí mismo. Estamos en un gran conflicto. El conflicto cósmico nos muestra que estamos en una lucha tremenda entre el bien y el mal. La palabra de Dios nos dice allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Como vemos, esta guerra espiritual es una guerra cósmica. Es un conflicto que escapa a nuestra realidad, pero que está allí en medio de nosotros. Y el Señor en Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia pues descubre el velo entre el mundo visible e invisible. A través de la Biblia podemos darnos cuenta de que hay una realidad más allá de la nuestra, que simplemente no la podemos vislumbrar. Nuestros ojos están velados para esa realidad espiritual. Pero hay un conflicto, y eso es una realidad que no la podemos negar, un conflicto entre el bien y el mal. Ahora, nosotros no estamos abandonados a nuestra suerte. Nosotros tenemos la ayuda de Dios, tenemos el apoyo de los ángeles, y Dios va a crear eventos providenciales para que las personas puedan acercarse y conocer a Dios.
puedan tener un encuentro personal con el Señor. Dios no fuerza la conciencia de las personas. Dios no obra por poder, Dios obra por amor. Y la oración intercesora en este sentido es necesaria porque comenzamos nosotros a preparar el terreno, el corazón, no solamente de la persona, sino también el nuestro, y también Dios va a obrar para que de esta manera el individuo, la persona, las personas por las que estamos orando puedan sentir esa necesidad de Dios. Dios obra poderosamente cuando oramos y mucho más en medio de este gran conflicto. También reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro poderoso intercesor. Él está constantemente anunciándonos el amor que nos tiene y también nos está manifestando que Él se preocupa por cada uno de sus hijos, por cada uno de aquellos que han sido creados a su imagen y semejanza. En el libro de San Lucas capítulo 3 versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizando, y después que fue bautizado, orando, el cielo se abrió. Como vemos en este versículo, la oración está siempre allí en medio. En Lucas 5:16 también dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús tenía un espíritu de oración constante, permanentemente dependía del Padre. En el libro de Lucas capítulo 9 versículo 18 también dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Pero lo que es notable aquí es ese espíritu de oración. Jesús se mantenía en una dependencia constante con su Padre. Jesús estaba unido en esa relación de amor, de confianza, pero también esa relación de dependencia. Él no iba a utilizar su poder para beneficio personal. Por esta razón, buscaba el apoyo del Padre para mostrarnos a nosotros que a través de la oración podemos también tener el mismo poder que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo le dio poder para cumplir el propósito del cielo, como también el Señor nos ha prometido a nosotros. Nuestra oración pues combina nuestra impotencia con el poder omnipotente de Dios y de esta manera se hace omnipotente. O sea, Dios nos da ese poder cuando nosotros buscamos humildemente la ayuda de Dios. Las personas que se acercan a las almas para atraerlas a Dios, lo hacen porque tienen un espíritu de oración. Los ganadores de almas son hombres y mujeres de oración. Jesús oró por sus discípulos, lo podemos encontrar allí en San Juan capítulo 17, y también por nosotros, ¿no? Por los que habían de conocer la palabra a través de ellos. Y Él nos invita a unirnos en oración por otros. Y esta es como una cadena en la cual uno ora por otro y el otro ora por el que sigue, y así, igual como al compartir el Evangelio. Uno comparte el Evangelio para que esa persona se convierta y esa persona también va a hacer lo mismo. Él nos invita a unirnos en oración en beneficio de otros. Orar, pues, es depender de Dios. El que ora recibe el poder de Dios y ese poder de Dios es el que nos hace invencibles. El hombre que ora, la mujer que ora, son un hombre y una mujer de poder. Los hombres que oran tienen el poder de Dios y las mujeres que oran son poderosas también y hacen las cosas de manera maravillosa porque Dios trabaja a través de aquellos que dependen de Él y la dependencia se manifiesta en un espíritu de oración. En el Nuevo Testamento encontramos también al apóstol Pablo y él manifiesta constantemente ese mismo espíritu de Jesús, un espíritu de oración. Él reconoció que uno no puede hacer las cosas por sí mismo, sino dependiendo de Dios, dependiendo de ese poder maravilloso que está a nuestro alcance y a nuestra disposición. La oración intercesora es bíblica. Pablo dedicó mucho tiempo a la oración. Podemos encontrar allí en Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús
y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí él manifiesta que ese espíritu de oración brota de él. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y el versículo 21 termina diciendo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo era un hombre de oración. Pablo aprendió a depender de Dios y aprendió a tener esa relación con el Señor Todopoderoso para recibir su poder, y también intercedía por los hermanos allá en Éfeso, pidiendo que el Señor le dé sabiduría y discernimiento espiritual. Él manifestaba su amor por los hermanos, preocupándose por ellos y orando, intercediendo para que el Señor bendiga esa iglesia en Éfeso, y les recuerda las riquezas de la gloria de su herencia. También encontramos esta manifestación con los hermanos allá que estaban en Filipos, ¿no? En el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre porque me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con vosotros, con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que oró por los que estaban en Filipos. Encontramos que Pablo era un apóstol que llegó a conocer al Señor. Él dice como abortivo, ¿no? Después de los 12, él fue llamado y ahora él fue enviado a predicar a los gentiles, pero él sabía que no lo podría hacer sin el poder de lo alto, sin el poder de Dios. Ahora hay poderes invisibles que están en acción en nuestro medio, y estos poderes trabajan para apartar a las criaturas del Señor y también para entorpecer la obra que Dios quiere que sea realizada. Pero el Señor también tiene sus poderes invisibles. Estos poderes invisibles son de ambos lados, y la oración es nuestra arma en medio de este gran conflicto. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, versículo 10, dice, y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Así que aquí encontramos los ángeles que ministran para la salvación de los que creen, de los fieles. Jeremías profetizó que Israel estaría cautivo 70 años. Daniel ayunó 3 semanas para que su pueblo sea liberado. Cuando él escuchó 2300 tardes y mañanas están determinados para tu pueblo, él pensó que todavía iba a pasar mucho tiempo más hasta que el pueblo sea liberado, pero estudiando las escrituras se dio cuenta que eran 70 años y que los 70 años ya estaban cumpliéndose. Así que él oró a Dios, se dedicó a escudriñar aún más las escrituras y a pedirle al Señor que cumpliese ese propósito para el cual el Señor los había llamado, para que mostraran al mundo
que hay un Dios que cumple su palabra. Y el príncipe de Persia representa aquí a Satanás. Y Miguel pues representa a Jesús. Y mientras uno no quería que regresen, el otro, ¿no? Jesús, sí, él estaba dispuesto para que se cumpliese la palabra y la profecía del Señor. Y mientras Daniel ora, Miguel desciende del cielo para vencer las fuerzas del infierno, las fuerzas del maligno. Ninguna de nuestras oraciones pasa desapercibida. Dios nos escucha, Dios está atento a nuestra oración y Él va a actuar. Porque aunque hayan poderes invisibles que nosotros no los percibimos a simple vista, el Señor sí, cuando oramos, Él entra en acción y no va a permitir que los poderes del enemigo, de los poderes de Satanás, tengan más poder que nosotros cuando estamos tomados de la mano y del poder de Dios. Así que confiemos en que los poderes invisibles están en acción, pero el poder de Dios es más poderoso que el poder de Satanás y sus ángeles. También la lección nos dice que debemos enfocarnos en la oración. Nuestro foco, nuestro énfasis debe ser en la oración. Y a lo largo de la Biblia hay un énfasis en la oración. La oración no es algo vago, la oración es algo específico. Cuando nosotros oramos, oramos por algo puntual, por algo definido, así como Jesús, por ejemplo, él oró por sus discípulos para que el Señor los bendiga, los proteja y los cuide. Pablo oró por los cristianos de Éfeso, por los que estaban allá en Filipos y por los que estaban en Colosas. También oró por sus colegas, ¿no? Por Timoteo, Tito y Juan Marcos. De esta manera nosotros vemos que la oración es importantísima para nuestra madurez espiritual, nuestro crecimiento espiritual y también para que otras personas puedan beneficiarse cuando intercedemos por ellas de manera directa y puntual. 1 Samuel capítulo 12 versículo 22 nos dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. De esta manera encontramos también en el Antiguo Testamento expresiones maravillosas, ¿no? Profetas como Samuel, hombres de valor, hombres también que tuvieron sus dificultades, como David. Encontramos el Salmo 51 con una oración de arrepentimiento poderosa, ¿no? Donde él se expresa reconociendo lo que había hecho y pidiendo la ayuda y bendición de Dios para poder superar ese momento difícil, esa experiencia terrible, pero que estamos seguros que con la bendición de Dios, él se sintió en paz y tranquilo, porque así lo expresa también en ese salmo, ¿no? Cómo el Señor lo perdonó y cómo él sintió el perdón que vino de Dios. Porque cuando uno ora, tiene que confiar en que el Señor le contesta y uno tiene que tener la seguridad de que el Señor ha oído la oración, porque el Señor oye la oración de todos y cada uno de sus hijos. En el libro de Job también, en el capítulo 16 y en el versículo 21, nos dice: ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, ¿no? El hombre, cuando se dirige a Dios, se dirige verbalmente, la oración. Y tanto tanto Samuel como Job enfatizan la intercesión ferviente, sincera y específica. Esa oración a través de la cual nosotros abrimos nuestro corazón y mostramos con sinceridad dónde estamos, nuestra condición. Primera de Juan también, capítulo 5, versículo 14, nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que cuando oramos, nosotros somos también bendición para otros.
para nosotros porque recibimos el perdón cuando confesamos, cuando intercedemos por otros, y también de esta manera la bendición llega a aquellos por los cuales estamos orando. Cuán importante es la oración. Nosotros no podemos dejar pasar por alto el momento de oración. Y conozco mucha gente que tiene listas de oración, tiene su cuartito de oración, tiene su momento de oración. Y todo esto crea un ambiente, crea un espacio especial para encontrarnos con nuestro Señor, para interceder poderosamente por aquellos que están en una necesidad. Así que, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen para que podamos ir cerrando el repaso de esta lección. Nuestro llamado es a que oremos más. Tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. Cuando esto sea una realidad, nos vamos a dar cuenta, como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las oraciones ascienden y los ángeles descienden, como en el caso de Daniel. Él estaba orando y el ángel ya estaba de camino para contestar su oración. Oremos al Señor. Él está siempre listo para apoyarnos, para ayudarnos, para protegernos y para responder nuestras oraciones. Porque ni una oración se pierde, ni Dios olvida a nadie. Él está atento a nuestra oración, por más sencilla que sea. Tenemos que interceder por nuestros cónyuges. El esposo debe orar por la esposa y la esposa debe orar por el esposo. Debemos orar por nuestros hijos e hijas. Tenemos que orar si es que ellos se han alejado de Dios para que la semilla que se sembró en su corazón surta ese efecto maravilloso y pueda en un momento germinar y crecer y ellos puedan regresar al Señor. Debemos orar por nuestros amigos y vecinos. Seguir el ejemplo de Jesús. Jesús era dependiente de Dios a través de la oración y ese debe ser nuestro anhelo también. Mi querido amigo, mi querido hermano, haz una lista de aquellos por quienes quieres orar. Ten un cuadernito, ten una libretita y allí apunta los nombres, los pedidos. También invita a otros a orar con nosotros, ¿no? Invitar a otros a orar con nosotros es importante porque nos unimos en una cadena que se vuelve poderosa. También podemos formar un equipo de oración, un grupo, ¿ya?, de 4 o 5 personas y unirnos cada cierto tiempo para orar. Ese equipo de oración va a ser un, un frente de ataque para la familia, para la iglesia, para resistir. Es como la infantería que van al frente, enfrentarse con el enemigo por medio de la oración. Y cuando nos preocupamos por los demás y oramos por ellos, Dios va a manifestarse y Dios va a obrar maravillosamente. La oración tiene mucho poder. La oración de intercesora tiene mucho poder y trae muchos resultados. Así que les invitamos a orar más. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias porque tú, Señor, nos enseñas que debemos depender de ti completamente. Y sabemos, querido Padre, que la oración tú nos has dejado como un medio a través del cual podemos nosotros conectarnos contigo. Te suplicamos, Señor, que pongas en nuestro corazón ese deseo de orar más, de comunicarnos contigo frecuentemente, de consultarte aquellas cosas que necesitamos tomar una decisión importante. Que tú, Señor, te manifiestes en nuestra vida, que tu Espíritu Santo pueda mostrarse en nuestro ser, en cada decisión que tomamos podamos ver que tú estás en medio nuestro. Y te pedimos, Señor, que cuando intercedamos por otros, también veamos el resultado en el corazón y en la vida de aquellas personas, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, te pedimos todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.